La mañana de hoy, con relación al cambio de la vocal Chuquimia, nos preguntamos, ¿tiene derecho el presidente de retirarla? ¿Hay una ley que diga que puede retirarla? Tiene derecho de nombrarla, pero parece que hasta ahí llega. Es más, la ley 018 del 16 de junio del 2010, ley del órgano electoral plurinacional, que está en la Gaceta número 142 del 16 de junio del 2010, dice, artículo 12, composición y periodo de funciones. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 vocales, 1 designado por el presidente y 6 por el legislativo, 1 designado por el presidente y 6 por el legislativo, 2 de los cuales serán de origen indígena y originario campesino. Del total de los miembros del Tribunal Electoral, al menos 3 serán mujeres. Las vocales y los vocales desempeñarán sus funciones por un periodo de 6 años computable a partir del día de su posesión, sin derecho a postularse nuevamente para el desempeño del mismo cargo. Artículo 13, régimen de la designación. La designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral se sujeta al siguiente régimen. 1. La presidenta o presidente del Estado designa a una o un vocal. Dice designa, pero no dice que puede removerlo. Acuérdense, designa, no dice puede sacarlo. Designa o reemplaza, debiera decir, al que él nombró, y no lo dice, como preguntábamos esta mañana. Artículo 20, conclusión de funciones. La vocal y los vocales del Tribunal Supremo tienen inamovilidad durante el periodo establecido para el desempeño de sus funciones y concluyen por cualquiera de las siguientes causales: vencimiento del periodo de funciones, renuncia presentada ante la instancia encargada de su designación. Toda renuncia tiene carácter definitivo y a sus efectos se produce a partir de su presentación. 3. Incapacidad absoluta permanente declarada conforme a ley. Les pregunto, ¿ocurrió alguna de esas causales? ¿Saben ustedes que haya cometido alguna de esas causales la señora Drina? Creo que Drina se llama. ¿Chuquimia? Sí, Drina Chuquimia. Entonces, pero además hay otro. Artículo 21. Las vocales y los vocales perderán sus funciones por sentencia condenatoria, por delitos graves cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delito de corrupción, por delitos que lleven al cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, por la comisión de alguna falta muy grave establecida por la ley. Y de ahí comienza el artículo 91, la acción u omisión, resoluciones contrarias a la función, atribuciones y obligaciones, incumplimiento de la obligación, ausencia justificada, delegación de funciones jurisdiccionales al personal subalterno, etcétera, etcétera. Y son 12. Adoptar membresía logia o asumir la diferencia de cualquier asociación cooperativa, institución u organización empresarial, negarse a administrar un proceso. Y yo le pregunto, ¿ocurrió alguna de estas faltas? Si tuvo alguna causal muy grave, encima corresponde darle otra pega, porque Dios le vamos a dar otra función, la vamos a mandar a otro lado. Corresponde si fue grave, porque para echarla son graves, es decir, para que deje de ser son graves. Esto es altamente peligroso para la democracia. Están haciendo lo que les da la gana, y nosotros entendemos que está mal sacada. ¿Qué dijo don José Luis Santisteban? ¿Qué interpretación podemos hacer de esta sustitución o destitución de la vocal Drina Chuquimia que dio a conocer ayer el vicepresidente? ¿Y cómo queda la situación del órgano electoral a estas alturas? A ver, 3 elementos para entender bien. Primero es el elemento de la parte doctrinaria de la Constitución Política del Estado, las bases fundamentales del Estado. La parte esa doctrinaria que establece con claridad y regula la vida del Estado. Si bien le da potestad en el artículo 172, numeral 21, al presidente para designar su representante ante el órgano electoral, también la misma Constitución y esa designación debe ser hecha de acuerdo a la ley.
porque el presidente no está por encima de la ley, se estropea la institucionalidad, se violentan los principios y las normas constitucionales. ¿Por qué? Porque si bien es atribución y potestad del presidente del Estado designar un representante de él, no es que cualquiera puede ser o lo puede hacer cuando a él le plazca. Porque la ley 018 del órgano electoral, que ya vaya bajando, la Constitución establece 6 años para los 7 vocales, no para 6, para los 7, porque es un órgano corporativo. Entonces el presidente debe llevar al mejor ciudadano su representante, porque es el representante del órgano político. Es decir, es el árbitro que va a hacer cumplir la Constitución y las normas electorales en todos los procesos, y es un poder del Estado. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? El presidente está abusando de su atribución privativa que tiene de designarlo, porque dicta un decreto presidencial. Él entró al poder el 8 de noviembre del 2020, y nombró su representante. A partir de ahí esa señora ya había sido vocal, ya tenía antecedentes de materia electoral, etcétera, etcétera. Entonces hasta ahí, por ejemplo, podría observarse las incompatibilidades, porque también la ley del órgano electoral establece incompatibilidades, que las vamos a establecer. Entonces ya él, ese mandato de la señora, debió respetarlo de 6 años. ¿Por qué? Porque ese mandato de 6 años corre a partir de la posesión. Así dice la ley del órgano electoral. La designación nueva, sin renuncia, porque ¿cuándo deja de ser vocal alguien que es designado o electo por la Asamblea o por el Poder Ejecutivo? Cuando fallece, cuando tiene sentencia ejecutoriada o cuando renuncia irrevocablemente. Así dice la ley. No hay renuncia, no hay nada. Entonces hay un reemplazo así arbitrario. Y el otro elemento es que si el presidente puede elegir cuando él, en una errónea interpretación, cuando él quiera, entonces va a tener muchos vocales durante un 6 años. Resulta que 6 vocales tienen 6 años de plazo, de periodo, y un vocal pueden votarlo cuando les dé la gana. Eso crea inestabilidad, pero también si la Asamblea copia esa conducta, si la Asamblea, escúchese bien, copia esa conducta, puede elegir 6 cuando le plazca, con 2/3 hace el concurso de mérito y los vota a los 6, no puede, los reemplaza, no puede ser posible. Es decir, se está trastocando el sistema de gobierno en Bolivia, porque el sistema de gobierno significa que hay 4 poderes, hay independencia de órganos, hay democracia representativa, hay alternabilidad en los cargos, etcétera, etcétera, y todo se regula por plazo, y esos 7 vocales no pueden ser reelectos. El otro elemento es que al haber designado una persona tampoco se hace ni por examen ni por nada, es decir, abusa, y de tal forma que también el artículo 15, numeral 2 de la ley 018, porque el presidente no está por encima de la ley, su decreto presidencial no está por encima de la ley, establece una de las incompatibilidades que establece de los 7 vocales, porque parece que aquí se está separando al número 7 de los 6 y se rige por otras normas. No, los 7 están regidos por la misma norma, que es la ley del órgano electoral. Entonces esas incompatibilidades, por ejemplo, en el artículo 15, numeral 2 de la ley del órgano electoral establece que nadie puede ser vocal si es que ha administrado mal los procesos. No habla de sentencia ejecutorial. Dice haber llevado procesos al margen de la ley. Y el vocal que ha designado el presidente ha tenido un proceso penal inocente, absoluto, como sea haya salido, pero ha tenido un proceso. Entonces es incompatible su conducta anterior con el cargo, porque así lo dice la ley. Entonces modifiquen la ley, cambien las leyes, para no ponerse por encima de las leyes, cambien las leyes, ¿no? Y el tercer elemento es la inestabilidad, el control, el poder ejecutivo y político por encima del órgano electoral. Porque al haber cambiado sin ningún motivo y justificación, es decir, se pone en situación el sufragio, la transparencia, las resoluciones,
los trabajos de sala plena, ¿no es cierto? Porque no siempre va a estar completo el tribunal, puede faltarle uno, dos o tres, ya hace quórum ese vocal, entonces se presta a que haya inestabilidad en el árbitro, que todo el político y todo el país debería preservarlo al árbitro. Entonces en Bolivia parece que una atribución es presidente y está por encima de todo. Así se está administrando el Estado. Entonces los países prósperos y de desarrollo, obviamente, y fuerte institucionalidad, es cuando el presidente, el último, está sometido a la Constitución y las leyes. ¿Qué pasaría si este vocal que ha sido designado llega a presidir el órgano electoral? Lo que pasaría es que, primero, es la pérdida total de confianza. Segundo, es que se puede colegir de que ha sido designado, obviamente con el único interés de preservar, ¿no?, favorable esa confrontación en favor de Arce y no de Evo, porque está el Congreso, está la representación de la directiva, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento es que se está trastocando el corazón de la democracia, que es el órgano electoral, el árbitro que garantiza los procesos electorales. Entonces, ese es el mensaje que da la conducta al señor presidente del Estado. Es terrible, ¿no? Terrible. Pero claro, él es el presidente y puede hacer lo que le dé la gana. Además, la señora Chuquimia ya había sido y no puede ser. El señor, el otro había tenido otro problema y no puede ser y no le importa. Le da lo mismo. ¿Qué dijo el licenciado Peralta? ¿Qué señales da en el panorama político o qué interpretación podemos hacer de la destitución de la vocal Dina Chuquimia? Hay dos dimensiones, la jurídica y la política, ¿no? La jurídica es que el presidente tiene toda la potestad de hacer ese cambio. De los vocales, él es el vocal que representa al poder ejecutivo. Ya esto lo ha hecho Evo, lo hizo Yanine y lo está haciendo ahora Arce Catacora, ¿no? Dentro del mandato constitucional, etcétera, etcétera. Pero por la parte política creo yo que es una movida táctica que tiene un fin estratégico, ¿no? Obviamente que el camino de la precandidatura de Arce esté libre de toda cuestión que sea imprevista, y por tanto creo yo que este agente político, ya que más allá que tenga toda la experiencia electoral, va a responder al mandato del presidente, ¿no?, dentro de la norma constitucional, dentro del aspecto legal. Por tanto creo yo que va a tener un efecto ya en el sentido de que ahora ya Arce Catacora va a tener su ojo dentro del Tribunal Electoral. No nos olvidemos que Chuquimia dijo algo que aparentemente no le pareció al presidente ni al MAS, en el sentido de decir que probablemente podría perder la personalidad jurídica. Por eso creo yo que eso es uno de los efectos, ¿no? Esto que dijo la señora Chuquimia, para que haya este cambio y el presidente tenga a alguien seguro dentro del Tribunal Electoral. Y creo yo que no solamente es algo que lo hace Arce, cualquier presidente, si es que esta norma permanece, lo tiene que hacer, ¿no? Porque es una forma de garantizar, digamos, su muy probable segunda candidatura, de acuerdo a normas del boliviana. Ahora, ¿esto es un mensaje más directo para Evo Morales, la oposición en sí? Yo creo que para todos, ¿no? Para todos, porque Dina Chuquimia dijo algo que fue un poco desequilibrante, ¿no? Que generó un poco de inestabilidad, creo yo, o certeza en el presidente, el hecho de que diga ella que probablemente pueda perder la personalidad jurídica del MAS si es que no se ponen de acuerdo. Por tanto, ellos están, creo yo, en este momento a contratiempo, están, creo yo, un poco afligidos en el sentido de que tienen que arreglar esto, poner las cosas en orden legalmente hablando, para que el partido, ya sea que con Evo, con Arce, no sabemos, logre y permanezca como un partido que tiene todas las condiciones para participar en las próximas elecciones. El vocal que ha sido posicionado, sin embargo, ha tenido procesos y ha sido observado. Sí, también. Es un fiel militante el MAS, ¿no? Porque él ha sufrido detención en el 2019, cuando la cuestión del fraude y todas estas cosas. Por tanto, él ya ha demostrado su fidelidad al gobierno, ¿no? Y por tanto creo yo que es la persona indicada para Arce Catacora ya para que asuma. Ahora no sabemos si él va a asumir la presidencia, ya sería otra microcoyuntura, si él vemos que tiene la capacidad de incidir para que él ya sea el nuevo presidente, porque por el momento el actual presidente ha puesto, me tengo la impresión que les importa poner un poco de orden, ¿no? Que eso es lo que importa para todos. Pero si ese orden va a contrarruta de los intereses del mandato presidencial o del gobierno, creo yo que también ellos van a mover sus fichas para que esto
vaya camino hacia lo que a ellos más les benefician. No es lo mejor, pero es lo real. ¿Es confiable o creíble el pedido de transparencia que ayer hacía Choquehuanca? Ese es un discurso político, no, yo a Choquehuanca particularmente no le creo nada. Ya es un hombre que habla muchas cosas de manera abstracta, filosófica, de acuerdo a su concepción que él tiene de la filosofía, de la vida política, pero en la práctica hace otras cosas, dice una cosa y hace otra. O sea, es el típico político boliviano que dice una cosa y hace otra. Por tanto, creo yo que el discurso de Choquehuanca es relevante porque es una autoridad electa, pero para efectos prácticos, digamos, de considerar de que prometen algo en el sentido del bien común, creo yo que ahí se aplaza, ¿no? Probablemente le habla a su grupo, a la gente que representa, para mantenerla tranquila, pero a nivel ya de que tenga un efecto estatal, digamos, su discurso, para mí no es relevante. La institución guardián de lo que es un proceso democrático en el país, ¿cómo queda con todo esto? Evidentemente ahorita usted y yo todos en Bolivia vivimos un marco de confianza, ¿no?, ciudadana hacia las autoridades políticas y públicas, por tanto eso también es lo que prevalece y genera susceptibilidad. Nadie con independencia política dice que está bien hecho lo que ha hecho Arce. Ahora la señora Chuquimia ha dicho que ella siente que está siendo acosada políticamente. Sabrán lo que van a hacer, esto cada día está peor. Vámonos al corte.